Y hoy en esta mañana estaremos en el libro de Primero de Corintios. Como ya saben, estamos haciendo una serie en el libro de Primero de Corintios. O si pueden abrir sus Biblias conmigo, su copia de la palabra de Dios en Primero de Corintios capítulo 2. Y ahí vamos a estar hoy en esta mañana. Solo quisiera titular el sermón, el mensaje de hoy, simple sabiduría espiritual contra la sabiduría humana. Sabiduría espiritual contra la sabiduría humana. Una vez un hombre se perdió en el desierto y el agua de su frasco se había acabado y sabía que si no encontraba agua se iba a morir. En ese momento el hombre que está en medio del desierto, él vio una cabaña más adelante y pensó que tal vez era una alucinación, no sé si alucinación, pero caminó hacia esa dirección. Y a medida que se acercaba, se dio cuenta que era real. Comenzó a correr hacia esa casita y comenzó a gritar por ayuda, pero nadie respondió. Y en su desesperación, abrió la puerta de la casa para darse cuenta que nadie estaba. Parece que la casa estaba abandonada. El hombre comienza a buscar por agua y no encuentra nada, pero a su sorpresa ve una bomba de agua que tenía una tubería que bajaba por el piso. Y se hace la pregunta, tal vez había una fuente de agua. Así que el hombre comenzó a bombear, pero no salió agua. Y comenzó a bombear y bombear y bombear y nada salió, hasta el punto que el hombre se dio por vencido. Se sentó en el piso y cuando está sentado, él ve en la esquina de esa casita, esa cabaña, él ve una botella de agua. Se levanta, lo agarra y ya está listo para tomarlo, pero él nota que en la botella de agua hay una nota. Y la nota dice así: use este agua para poner o para comenzar la bomba. No olvides a llenar la botella cuando hayas terminado. El hombre tenía un dilema en ese momento. ¿Sigo las instrucciones o tomo o bebo de este agua? ¿Cuál harías usted? Yo y Lidia nos sentamos anoche hablando de ese escenario. ¿Qué haríamos? Y salimos con bastante opciones, con bastante posibilidad, pero al final no sabríamos qué hacer. Tal como en esa situación, mis queridos hermanos, y todos los días, hombres, mujeres, solteros, esposos, esposas, padres, abuelos, todos los días tenemos que tomar decisiones difíciles, ¿no? Todos los días tenemos que tomar decisiones. La elección que tomas no solo afectará tu vida, afectará la vida de los más cercanos a usted. Y diría que también afectará a las personas que te rodean. La elección que tomas no solo afectará tu vida aquí en la tierra, pero también afectará tu vida en la eternidad. Quisiera si podemos abrir nuestras copias de la palabra de Dios y vamos a leer 1 de Corintios capítulo 2. Y mientras que nosotros estemos leyendo, presten atención a las palabras que se repiten en este capítulo. Y en específico, hay dos palabras que se van a repetir en este capítulo. Al final le voy a hacer la pregunta, ¿cuáles son estas dos palabras? Y ustedes lo van a responder. Así dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2. Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cambio, hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminan en nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios,
una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes los aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano, sino su propio Espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puedes entenderlo porque hay que definirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. ¿Por qué? Porque quien ha conocido la mente del Señor, ¿para qué puede instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Amén. Como vieron y como leímos, hay dos palabras que se repiten en este pasaje. ¿Y cuáles son esas dos palabras que vieron ustedes? Sabiduría y ¿qué? Espíritu, right? Espíritu, sabiduría y espíritu. En versículo 1 a 6 vemos que la palabra sabiduría se repite 6 veces. En solo esos 6 versículos, 6 veces. Y vemos que de nuevo en el versículo 13 se repite otra vez más. En totalidad, en este capítulo, Pablo menciona la palabra sabiduría 7 veces. Y luego vemos en el versículo 4 y 10 al 15, vemos que Pablo usa la palabra espíritu o espiritualidad. Él menciona ese tipo, pero él dice 14 veces, él menciona la palabra espíritu. Esto significa que estos son dos palabras esenciales y importantes para nuestro contexto, para nuestro capítulo. Y es claro que el tema de este capítulo gira en torno al espíritu y la sabiduría espiritual, la sabiduría del Espíritu de Dios. Hay un claro contraste entre la sabiduría que viene del Espíritu de Dios y la sabiduría que viene del humano. Uno es natural, el otro es espiritual. Tenemos que entender, mis queridos hermanos, que hay una gran diferencia. Y en el capítulo 1 de 1 de Corintios, Pablo menciona también otra vez más, 13 veces la palabra sabiduría. Vemos en total en el capítulo 1 al 2, Pablo usa la palabra sabiduría alrededor de 20 veces en solo 2 capítulos. Es muy importante esta palabra. Hay un claro contraste entre la sabiduría de este mundo y la sabiduría de Dios. El sabiduría humano y la sabiduría espiritual. Y la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿de qué manera vas a vivir? Pensemos en nuestras opciones hoy en esta mañana. ¿Vivirás la vida necia? Esta vida está marcada por lo que llamamos sabiduría natural. ¿O vivirás la vida sabia, marcado por la sabiduría espiritual? Aquí tenemos el contraste y la lección que cada uno debe de tomar y debe de hacer. Quisiera hoy enfocarme rápidamente sobre la vida necia, la vida natural, la sabiduría natural. Y la vida necia alimenta el orgullo. La vida necia alimenta el orgullo. ¿Recuerdas cómo Pablo terminó en el capítulo 1? Solo noten conmigo 1 de Corintios capítulo 1 y note cómo él termina en el versículo 29 y 31. El versículo 29 dice así: a fin de que en su presencia nadie puede ¿qué? Jactarse. Noten, a fin que en su presencia nadie puede jactarse. Versículo 31 dice así:
¿Para qué? Como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Aquí podemos ver que hay una jactancia correcta y hay una jactancia incorrecta. El mundo se gloria ¿en quién? En él mismo. Mientras Pablo nos está diciendo que debemos de gloriarnos en el Señor. En Jeremías capítulo 9, versículos 23 al 24, así dice la palabra de Dios. Así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúa en la tierra con amor, con derecho y con justicia. Pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Entonces vemos jactancia a lo largo de este pasaje en Jeremías. Debemos jactarnos, pero no en nuestra propia sabiduría, poder o nuestra riqueza. La vida necia dice, mira mi sabiduría. La vida necia dice, mira mi poder, mira lo que yo tengo, mira mi casa, mira todo lo que yo he logrado, mira todo lo que yo hice con mi fuerza. Eso es lo que lo dice el mundo. La vida necia en realidad vive para estas cosas, se jacta de estas cosas. La sabiduría natural se parece bien. Y todos somos propensos a pensar así. A veces nos preocupamos por lo que las personas piensan de nosotros. ¿Qué pensará fulano de tal de mí? Si yo me visto de esta manera, ¿qué pensará? Mira mi coche, está viejito. Y a veces nos comparamos con las personas. Si yo tuviera ese carro que tiene él, si tuviera la cantidad de dinero lo que tiene, si yo tuviera la inteligencia, si yo tuviera el diploma, si yo tuviera papeles y comenzamos a compararnos con las otras personas. Si tuviera, como si las cosas no dan algo especial. Mi querido hermanos, muchos están enfocados en lo que tienen, cómo se ven, cómo se visten, su estatus. Y esto es en lo que se consiste la vida necia. El enfoque constante está en nosotros, mí, y no en Dios. Por esa razón en 1 Corintios capítulo 2 versículo 1. Note cómo Pablo llega y él dice, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Escuchen lo que Pablo dice. Yo llegué ante ustedes no para impresionarlos, no llegué para hablar palabras que quieren escuchar. Yo no vine con esa intención. Sin embargo, en el versículo 3, note lo que Pablo dice. Él dice, es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Lo que lleva a que la vida necia no solo alimenta el orgullo, sino que también depende del poder humano. La vida necia depende de su propia fuerza. Lo que Pablo está diciendo en este capítulo es que no soy lo suficiente bueno para impresionarte. Cuando vine a ti, yo estaba débil. Cuando vine a ti, yo tenía miedo. Hablamos de esto algunas semanas atrás, pero si se recuerdan muy bien, cuando Pablo llegó a la ciudad de Corintio, él se quería rendir. Él se quería ir de la ciudad. Estaba tan desanimado que el Señor le habló por la noche a través de un sueño. Le dijo esas palabras claras. Le dijo, Pablo, no tengas miedo, porque estoy contigo. Y esas palabras le animaron a Pablo a quedarse en la ciudad de Corintio. Por esa razón Pablo está diciendo, no quiero predicar de una manera que me haga depender de mi sabiduría o de mi poder. Sería una absoluta tontería basar tu vida en la sabiduría o el poder de las personas, incluyéndote a ti mismo. Los filósofos y los maestros de Corintio dependían de su sabiduría y la forma en cómo hablaban
Eso era la única manera a llamar la atención, a ganar a las personas. Si hablaban bien, si usaban palabras grandes, impresionaban a las personas por lo que sabían y por cómo hablaban. Y Pablo dice, no quiero ser como ellos. Si Pablo hubiera usado filosofía, o si Pablo hubiera usado una diferente forma en cómo hablar, Pablo se hubiera exaltado a sí mismo y escondiendo al mismo Cristo que él vino a proclamar. Pablo dice, yo no quiero ganar a nadie para que le impresione a ustedes. Yo quiero proclamar a alguien que quiera hacer una diferencia en tu vida. Y la tercera característica de la vida necia es que rechaza la verdad de Dios. La vida necia depende del poder humano y está preocupado y alimenta por su orgullo que rechaza la verdad de Dios. Y esto es exactamente lo que Pablo dice. Después de que comienza a hablar sobre cómo el Espíritu de Dios revela la sabiduría de Dios, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, note lo que Pablo dice. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es ¿qué? Pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Mi querido hermanos, esto significa que la persona necia está tan enfocada en la sabiduría de este mundo, en su orgullo, en su poder, que no tiene espacio para recibir la verdad. ¿Están escuchando? No se preocupen de los bebés. Los bebés están diciendo amén. Aunque ustedes no lo entienden, preocúpese a escuchar. ¿Ok? All right, gracias. All right. Algunos dirían, Nelson, yo no rechazo la verdad. Yo no rechazo la palabra de Dios. Pero quiero que me escuchen bien, mis queridos hermanos. Si tú pasas día tras día tras días no abriendo tu palabra de Dios, ¿qué le estás diciendo a Dios? Si pasas día tras día tras día no abriendo la Escritura, ¿no le estás rechazando a Él? Esto es la forma que Él te habla. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones por emoción? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones pensando que Dios está con nosotros? Pero en realidad, quien tomó la decisión fuiste tú y no Dios. Voy a comenzar este negocio porque Dios está conmigo. ¿Pero le consultaste a Dios? Y hay muchas veces que tomamos propias decisiones y en realidad no le estamos aceptando la verdad de Dios, le estamos rechazando. Jóvenes, hay una tendencia en ti a pensar que lo sabes todo. Habla con un joven hoy en día y él te dirá, lo sé, I know. Pero déjame decirte, esas palabras no solo son para los jóvenes, también cuando uno crece. Este jueves mi mamá me llamó y me dijo, mi hijo, para aquellos que no han ido a mi casa está cerca de una biblioteca. Allí parqué mi troca con mi tráiler y lo dejé ahí por 3 días. Por 3 días. La biblioteca vino y mi mamá me llamó, hijo, mueve su troca antes que te den una multa. Estoy hablando con mi mamá y le digo a mi mamá, lo sé, no te preocupes. Colgué el teléfono como si nada. Ese mismo día hay un rótulo en la ventana de mi troca con una multa. Y yo digo, santo Dios, por mi ignorancia, por aquel que lo sabe todo, no sabe nada. Y yo creo que muchas veces, todos nosotros así somos a veces. Las personas llegan y te dicen, mira, creo que debes de hacer esto. Ya lo sé. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Gracias por tu consejo. No debes, muchas gracias. Lo sé. Lo sabemos todos. No solo son los niños y los jóvenes, también nosotros. Sin embargo,
La palabra de Dios dice que para aquellos que están en el mundo es locura las cosas de Dios. Y esta no es la primera vez que vemos la palabra locura. En el versículo 18 del capítulo 1, Pablo escribió esto. Escuchen lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En el versículo 21, Pablo dice, ya que en Dios, en su sabio diseño, dispuso que el mundo no le conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien a salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. La cruz, el mensaje de Cristo crucificado, es locura para la sabiduría del mundo. Esto lo lleva al siguiente punto. La vida necia ve a Jesús en la cruz como una locura. La vida necia ve a Jesús en la cruz como una locura. Esto tiene sentido cuando lo piensas, porque la cruz representa la verdad de Dios, que es un disparo al orgullo humano y al poder humano. Ponte en los zapatos de estas personas del primer siglo que están leyendo esta carta. Nosotros hoy en día cargamos cruces alrededor de nuestro cuello. Muchos de nosotros tenemos cruces en nuestras casas como una decoración. Pero en el primer siglo, eso es una locura. Cargar una cruz sería como cargar una silla eléctrica alrededor de tu cuello. ¿Quién aquí ha visto a alguien cargar una silla eléctrica? Sería raro, ¿no? Sería extraño, diría, qué loco. Pues en esos tiempos, en el primer siglo, la cruz no era algo bueno. Era algo para los peores de los peores. La cruz era la forma más espantosa, tortuosa y vergonzosa de matar a alguien. Estaba reservado para los bárbaros y los esclavos. Y es por eso que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 23, él da la idea de la cruz y de Cristo crucificado, y es piedra de tropiezo para los judíos. No piensan, para una persona judía, cualquiera que colgaba de un árbol era maldito por Dios. Y esto está en Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 al 23. La idea de que el Mesías fuera crucificado era impactante, pero también blasfema. ¿Cómo me vas a decirme a mí que el Mesías está en una cruz? No puede ser. La cruz es para los peores de los peores. Eso nunca sucedería en el pensamiento de un judío. Ellos buscaban un Mesías que iba a llegar con poder, con fuerza, que iba a liberarlos. ¿Cómo podía alguien confiar en un carpintero desempleado de Nazaret que murió con la vergüenza muerte de un delincuente común? ¿Cómo podía confiar que Él es mi Salvador? ¿Cómo puedo confiar que Él es mi Mesías? Sin embargo, fue locura para los gentiles. Si los gentiles escuchaban que un hombre judío murió en la cruz, en una madera, y que su muerte determinaba el destino eterno de todos los demás en el mundo, pensarían que eso es ridículo. Este hombre me va a salvarme a mí, yo me salvo yo mismo. Mi querido hermanos, damas y caballeros, si Cristo crucificado es piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles, es absurdo para muchos hoy en día. Estamos hablando 2000 años ha pasado. ¿Cómo verdaderamente puedes creer que existió un Cristo? La sabiduría natural de este mundo ve la cruz como una locura, lo cual lleva en última instancia, esta sabiduría natural y la vida necia están condenados a desaparecer. Todo en este mundo, mi querido hermano, va a desaparecer. Este es el lenguaje exacto lo que usa Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Note lo que Pablo dice. En cambio, hablamos con sabiduría
entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán ¿en qué? Digan conmigo, ¿lo cual terminarán en qué? Lo cual terminarán en... No se pierde el punto aquí. En esta era, lo puedes tener todo. Puedes tener dinero, puedes tener riqueza, puedes tener poder, puedes tener fama, puedes tener una buena reputación. Lo puedes tener todo en este mundo, pero al final está condenado a desaparecer. ¿Qué te llevarás contigo cuando te mueras? Rico o pobre, todos vamos a morir en en la misma tierra, nos van a enterrar. Joven, viejo, bebé, anciano, lo que sea. Nada nos llevamos, todo se queda. Sin embargo, todo tiene su expiración. Y por favor, escuchen esta realidad. Cada uno de nosotros vamos a morir. Nadie sabe cuándo le toca su día. Puede ser hoy. Puede ser a salir de esta puerta. Te tocará a ti o a mí. Nadie sabe. Y es la vida necia. Depender de tus cosas materiales y pensar que eso determina algo para ti. Vivimos en un mundo que anima y exalta el orgullo. Todo es acerca de mí. Mí. Tienes muchos libros sobre cuidado propio o la autoestima. Cómo ser un mejor yo. Si lo declaras, sucederá. Si te lo propones, lo lograrás. Si lo piensas, lo puedes hacer. Todo depende de quién. De mí. El mundo nos enseña. ¿Quieres superar en la vida? Trabaje, mijo. Dele con ganas. Todo depende de mí. Mí. Se trata de lo que puedo hacer. Nuestro mundo exalta el poder humano. Nuestro mundo exalta en lo que yo puedo lograr. Pero también rechazan la verdad de Dios, lo cual es ofensivo para el mundo. Piénsalo, mi querido hermano. El mundo dice, ¿realmente crees en este libro? ¿Realmente crees que Jesucristo va a regresar? Si por 2000 años no ha regresado. ¿Sabes? Muchas personas están diciendo hoy en día, estamos en los últimos tiempos. Pero imagínese el primer guerra mundial, el segundo guerra mundial. Ahorita supuestamente estamos llegando al tercer guerra mundial. Y muchos han escuchado, Cristo viene. Eso lo proclamaba mi abuela. Y todavía no ha llegado. ¿Verdaderamente crees que va a regresar? ¿Verdaderamente crees que el matrimonio es solo para el hombre y para la mujer? ¿Eres tan estúpido? ¿Eres tan mente cerrada que no puedes creer en otras cosas? ¿Solo hay un camino a Dios? ¿No hay otros caminos? Eso es lo que el mundo dice. El mundo rechaza la verdad. Sin embargo, la verdad absoluta ofende al mundo. Piénsalo, mis hermanos. Pero Dios está diciendo hoy en este mundo, no importa lo que dice el mundo, porque el mundo se va a acabar. El mundo tiene su expiración, el mundo tiene su día cuando se va a terminar. Todo está destinado a pasar. El mundo con sus deseos. Muchos miran a la sociedad y concluyen que las cosas están mejorando. Miren, hoy en día ya no escuchamos nada de racismo. Hoy en día ya no escuchamos nada de inmigración. Ya no se escucha eso. Sin embargo, ya ni se escucha nada de COVID. El mundo piensa que se está mejorando. La sociedad cree en eso. Pero yo quiero que escuchen lo que dice Mateo capítulo 24.
versículo 37 al 39. Jesús dijo estas palabras: la venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. Porque en los días antes del diluvio comían, bebían y cazaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en la arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Mi querido hermanos, ¿escucharon? Todo el mundo será burlando. ¿Verdaderamente crees eso? ¡Ah, tonto! Mente cerrado. Y los que rechazan la sabiduría de Dios, mi querido hermanos, están ciegos y no lo pueden ver. Que todo está llegando a cumplir. El mundo se destruirá. El mundo se está pasando con sus deseos y posiciones. Por eso San Juan nos dijo: no ames las cosas de este mundo. No hay futuro en él. Su apariencia de permanencia es un engaño. El mundo está pasando. ¿Por qué construir sobre una base que no puede soportar una tormenta? ¿Por qué invertir en una presa que se va a quebrar? ¿Quién lo haría? ¿Por qué comprar un boleto de primera clase en un barco que al final se va a hundir? Así, por favor, abren sus ojos y entiendan que todo en este mundo se acabará. Y hay una otra forma de vivir. Puedes vivir como el mundo, pero solo note, las cosas del mundo se acabará. Puedes vivir con la naturaleza, sabiduría, la sabiduría natural, con la sabiduría del humano, o puedes vivir con la sabiduría de Dios. Una sabiduría sobrenatural. Piénsalo. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, Pablo dice: me propuse más bien entre ustedes no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. No quiero que escuchen bien esas palabras. Me propuse más bien, estando entre ustedes, ¿qué? No saber de qué. Pablo dice, mira, y yo quiero que por favor me escuchen. Pablo dice: cuando yo vine ante ustedes, yo no prediqué de prosperidad. Yo no prediqué de mejorarte a ti mismo. Yo no prediqué de ser el mejor yo. Yo prediqué de una sola cosa: Cristo Jesús. ¿Sabes? Domingo tras domingo tras domingo, o servicio tras servicio, ¿sabes lo que predicaba Pablo? A través de la misma cosa, sobre la cruz. ¿Y sabes qué? Pablo nunca se cansaba de predicarlo. Hoy en día, Nelson, predícame algo diferente, por favor. Yo ya sé que Cristo murió en una cruz. Nelson, ya lo sé. Pero deme un diferente tema. Dame un mensaje que me va a animar. Mi querido hermano, qué mejor mensaje acerca del cruz. La vida sabia, mi querido hermanos, muere a sí mismo, a sus posiciones, a sus títulos de este mundo. El vida necia se engrandece de lo que puede lograr, de lo que tiene, pero la vida sabia se muere a las cosas de este mundo y reconoce que todo es basura. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice que no solo Cristo ha sido crucificado, sino que he sido crucificado ¿con quién? Con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Note lo que dice Pablo. Ahora no vivo como vive el mundo, no vive por las cosas que el mundo vive. Ahora vivo por Cristo. Todo lo que yo pensaba que era ganancia, lo tiro para el lado porque es basura. Todo lo que yo vivía, todo lo que yo pensaba que era importante,
no es nada. La vida sabia es una vida eternamente nueva en Cristo. Pero no solamente la vida sabia muere a sí mismo. La vida sabia se jacta en una cosa. ¿En qué se jacta la vida sabia? En Cristo. La vida necia se jacta ¿en quién? En mí. Pero la vida sabia se jacta en aquel que está en la cruz, en nuestro Salvador, en aquel que nos liberó. Mi querido hermanos, no se gloree en las cosas que tienes. No se gloree en su casa, en su trabajo, en su estatus, sus títulos, el éxito en este mundo, porque es basura. Gloréase en Cristo. Él es nuestra vida. Todo gira en torno a Él y todo se centra en Él. En lugar de depender del poder humano, la vida sabia confía en el poder espiritual, en el poder sobrenatural. Mas Cristo vive en mí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo. ¿Por quién? En Cristo, que me fortalece. Me encanta la forma en que Pablo habla de esto. En el versículo 13 él dice, es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba ¿de qué? No. Imagínense, mis queridos hermanos, yo mismo me he pensado muchas veces, ¿cómo predicaría Pablo? Yo creo que la predicación de Pablo era lo mejor. Yo quisiera regresar 2000 años atrás y escucharle a Pablo predicar. Porque yo creo que él era uno de los mejores predicadores. Nuestro Nuevo Testamento, la mayoría fue escrito por él. Pero sabes, mi querido hermanos, hay una cosa para nosotros. Nosotros podemos pensar que Pablo fue un buen predicador. Pero ¿sabes lo que pensaban las personas en ese tiempo de Pablo? Escuchen esto. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 10. Escuchen lo que las personas decían de Pablo. Pues algunos dicen, sus cartas son duras y fuertes. Pero él, ¿hablando de quién? De Pablo. Pero él, Pablo, en persona, no impresiona a nadie. Y como orador, es un fracaso. No, mis queridos hermanos. Yo me pongo a predicar aquí y Fabio se pone a predicar aquí y déjame decirte, si yo escucharía esas palabras, desaniman. Y esto es lo que Pablo está escribiendo a los corintios. Él le está diciendo, mira, ustedes dicen esto de mí. Y piensa lo que las personas estaban diciendo de Pablo. No impresiona a nadie. Básicamente le están diciendo, tráiganos a alguien mejor. Tráiganos a alguien que está a la moda. Tráiganos a alguien que es sofisticado. Tráiganos a alguien que sabe cómo hablar. Por lo menos nuestro idioma. Este Pablo no sirve para nada. Sin embargo, note lo que dijeron. Es un fracaso. Significa que no ha logrado nada. Este tipo es aburrido. Ahora, yo he tenido el privilegio durante este mes de febrero y marzo y hoy en día nuestro querido hermano Fabio está predicando en la iglesia del Calvario y nosotros hemos estado ayudando a esta iglesia por el momento que están buscando un pastor. Y déjame decirte, no hay otro lugar que me encanta que predicar que en nuestra iglesia. A mí me encanta predicar aquí, mis queridos hermanos. Siempre cuando predico es con gozo y con gran alegría. Y una de las razones por qué me encanta predicar aquí es porque nadie se queda dormido en nuestros sermones. Nadie se queda dormido, me quedo asombrado. Los miembros de nuestra iglesia son tan espirituales que no se duermen, sino que están orando. Amén. Amén. Y déjenme decirte, mis queridos hermanos, Fabio y yo hemos tenido el privilegio de predicar en esta iglesia ya por 4 años, ya 4 años estamos llegando.
Y hasta el día de hoy, ninguna muerte ha sido causada por nuestra predicación. So, dan un aplauso fuerte. Nadie ha morido. No hay muerto, perdón, ok, ya. Pero déjame decirte. Ustedes se ríen y pueden pensar, ok, no entiendo tu punto. En Hechos capítulo 20, versículo 9, tenemos registrada el primer hombre que se durmió en un sermón. Pero hemos tenido muchos seguidores desde entonces. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 20, versículo 9. Un joven llamado, no sé cómo decir su nombre, Ético, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso, significa mientras que Pablo predicaba. Cuando se quedó profundamente dormido. No, escuchen, él estaba luchando con el sueño, muchos amenes, amén. Pero llegó el punto que el sueño le ganó y se quedó dormido profundamente, que se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. Ni se alarmen, les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Mi querido hermanos, Pablo era tan aburrido que alguien literalmente murió en su sermón. Pablo lo devuelve a la vida. ¿Y qué hace Pablo después? Continuó su sermón como si nada hubiera sucedido. ¿Y de qué predicó Pablo? De Cristo. Él no predicó de su milagro, él predicó de Cristo Jesús. No, piensen hoy en día, si alguien se cae muerto hoy en esta mañana, yo creo que la mayoría de nosotros dice, ok, se acabó el servicio. Todo esto es para decir que Pablo no era el mejor predicador, pero eso es el punto. Él dijo, no quiero ser el mejor predicador, no quiero predicar de una manera que ustedes confíen en mí. Quiero predicar de una manera que confías en el poder de Dios. Y eso es una gran diferencia. Quiero que vuestra fe no descanse en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Y que esto sea un recordatorio para cada uno de nosotros en esta mañana, de no exaltar al predicador, pero exaltar el mensaje, Cristo Jesús. Mira, yo sé que hay veces que nosotros anunciamos con tiempo quién va a predicar, pero por favor, no sea seguidor de Lema, no sea seguidor de Fabio, ni de mí. No somos tan fuertes ni tan inteligentes como usted puede pensar. Nosotros solo somos simples hombres, somos hombres débiles que servimos a un Dios fuerte. Somos hombres que no lo saben todo, pero servimos a un Dios que es sabio y nos da sabiduría. Y al mismo tiempo, esta es una buena noticia para cada uno de nosotros, porque cuando somos débiles, fuerte es Dios. Así que no sé quién aquí hoy se siente débil, pero si te sientes débil, estoy contigo. Si tienes problemas, estoy contigo. Si tienes heridas, estoy contigo. Si necesitas ayuda, yo también. ¿Alguna vez te has sentido débil como padre, como cónyuge, soltero, estudiante? Los tiempos no son difíciles. Las cosas no se están mejorando. Se están poniendo peor y peor. Y si te sientes débil, tengo buenas noticias para ti. A todos los que son débiles y miran al Dios, Él es vuestra fortaleza. Hay un poder disponible para ti hoy y siempre. Y Cristo Jesús está listo para morar en tu vida y ayudarte en lo que necesitas ayuda en. Pero la sabiduría espiritual también recibe la verdad de Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, Pablo dice, más bien,
exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado, noten esa palabra, había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Pablo declaró la sabiduría de Dios, lo cual Dios había destinado. Eso significa desde el principio, Dios nos ha hablado. Desde el principio, cuando tú lees este libro, desde el principio Dios ya lo tenía pensado, meditado. Desde el principio, Dios nos ha hablado. Esta palabra frente a nosotros, mis queridos hermanos, no solo es información de Dios, es Dios hablando a nosotros directamente. Mira, yo sé que en Facebook tú puedes ver la página de una persona, pero eso no significa que tienes una relación con él. Solo verás en su página de Facebook, solo recibes información de la persona. Pero cuando estás mandando mensajes directamente, se implica que tienes una comunicación con la persona. Mis queridos hermanos, este libro es una comunicación con Dios contigo. Dios te habla todos los días y Él quiere hablar contigo. Y yo sé que están sentados aquí hoy en esta mañana. Y muchas veces las personas llegan a los servicios para escuchar un predicador. Muchas veces personas llegan para escuchar a su predicador favorito. Pero déjeme decirte, espero que no te reúnas para escuchar la sabiduría de estos hombres, porque sería una pérdida de tiempo a escuchar voz de hombre. Espero que cuando tú llegues aquí, vienes a escuchar voz de Dios. Y no solamente los domingos, escuchar voz de Dios, pero también escuchar su voz todos los días. Porque Dios te habla, no solo a través de predicaciones, pero Él te habla diariamente a través de su palabra. Mis queridos hermanos, mi trabajo es proclamar la palabra de Dios, lo cual Él ha destinado desde la eternidad. Recuerdan, mis palabras solo son palabras, pero Cristo Jesús tiene palabras de vida eterna. El Espíritu de Dios, quien habla y penetra corazones, es el que tiene palabra de vida eterna. Mis palabras no pueden cambiar el corazón de las personas, ni las palabras de ningún predicador. El que cambia corazones es Cristo Jesús. Tu fe necesita descansar no en la sabiduría de ningún predicador, sino en el poder de Dios. Por eso la vida sabia prioriza recibir la palabra y no voz de hombre. Y en eso, en lugar de ver la cruz como locura, la vida sabia ve la cruz como perdón. Mira, mis queridos hermanos, yo no puedo explicar por qué Cristo Jesús moriría por alguien como tú y yo. Pero solo sé que Dios es infinitamente sabio que lo hizo por amor, para salvar a cada uno de nosotros. Yo no le puedo explicar la Trinidad en completo, pero lo que sí te puedo decir es que Cristo Jesús, su cruz habla un idioma que nadie puede hablar del amor. Y cuando tú ves la cruz, mis queridos hermanos, no vemos locura, vemos perdón. Donde Cristo Jesús cargó todos nuestros pecados sobre Él. Y lo cargó por amor. Lo cargó para liberar a cada uno de nosotros. Eso no es locura por mí. Eso es amor. Y un verdadero amor. Pero también la vida sabia está destinada a la gloria eterna. ¿Se recuerdan lo que dijimos sobre la vida necia? Todo está destinado a terminar. Todo tiene su expiración. Pero la vida sabia es destinada a la gloria eterna. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 7, leímos que estamos condenados a morir. Pero después Pablo dice, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha sido escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Noten esa frase, para nuestra gloria. Digan conmigo, a nuestra gloria. En su sabiduría, Dios ha abierto un camino
para que los pecadores sean glorificados con Él en la eternidad. Por eso en el versículo 9 dice esas famosas palabras: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Mi querido hermanos, yo no sé cómo será el cielo, pero creo que será algo hermoso, sin palabras. Y lo que Dios tiene preparados para quienes Él ama es algo grande, espectacular. La vida sabia no vive para este mundo. La vida sabia pone su mirada en Cristo Jesús y espera por lo que la vida después de esta vida tiene. La vida sabia vive por lo que Dios ha preparado para los que le aman. Con eso, mis queridos hermanos, voy a pedir que inclinemos nuestro rostro. Y cada uno de nosotros tiene que pensar y meditar y evaluar en estas palabras. ¿Viviré la vida necia o viviré la vida sabia? ¿Cuál elegirás tú? Padre, yo oro en esta mañana por cada hermano y por cada hermana aquí, Señor, porque cada uno de nosotros necesitamos, Señor, sabiduría. Sabemos, Padre, que las cosas no se están mejorando. Las cosas son más complicadas que antes. Son más difíciles los tiempos. Lo cual también implica y significa que tú vendrás pronto. Nadie lo sabe la hora, nadie sabe cuándo. Pero si tenemos algo por seguro es que sí regresarás. Y Padre, yo oro por cada hermano y cada hermana en este hogar, Señor. Que podemos evaluar nuestras vidas y nuestros corazones y que podemos evaluar y ver, Señor, cómo hemos vivido nuestra vida. Si hemos vivido como el mundo o si estamos viviendo como el mundo. O si estamos viviendo a través de tu Espíritu. Señor, yo oro en esta mañana que el Espíritu que hay en cada cristiano, en cada creador, Señor, puede revelar y enseñar, iluminar cada persona en este momento, áreas donde estamos fallando, áreas donde tenemos que mejorar, áreas que tenemos que cambiar, Señor. Sabemos que esta batalla no es con espada, ni con ejército, ni con nuestra propia fuerza, sino más bien por tu Espíritu. Padre, yo oro en esta mañana por mis hermanos y hermanas que puedan salir aquí, Señor, animados, atentos a tu oído, atento a tu voz. Y Padre, oro por aquel que está viviendo la vida necia, aquel que no ha puesto su confianza en ti. O aquel que ha proclamado creer en Cristo Jesús, pero está viviendo su vida como le da la gana. Padre, yo oro en esta mañana que tu Espíritu, que es vida, sople en los corazones de aquellos que no te han aceptado. En aquellos que no te han seguido, Señor. Que pueden ver y que pueden notar, Señor, que no hay nada mejor que usted. Padre, yo oro en esta mañana que tu Espíritu sople vida en aquel que está muerto, que quita las vendas de aquel que está ciego y que pueden ver una nueva vida, una nueva esperanza, que pueden ver que solo Cristo puede salvarlos de su maldad y sus fracasos. Te doy gracias, Señor, por la cruz. Te doy gracias porque tú nos has redimido a cada uno de nosotros. Y Padre, ayúdanos siempre a recordar que tú eres suficiente. En tu nombre oramos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos. Que disfruten su domingo y permite que la palabra de Dios medite en sus cabezas durante el día.